A ver. ¿Qué es? Hay cuatro palabras, cuatro palabritas que siempre se confunden en planeamiento. Una es planeamiento. Dos es planeación. Tres es planificación. Y cuatro es programación. ¿Esas cuatro palabras tienen que ver con planeamiento? Sí. ¿Son iguales? No. Sí. No tiene ese material. Hay uno que no tiene material. Entonces, ya le traen otro material. Entonces, hay cuatro palabritas que tienen que ver. Déjame mirar, por si acaso uno por ahí diga, por ahí alguien se dé cuenta que no tiene material. Esa es parte del rendimiento. ¿Cómo se llama? La contingencia ante un riesgo. Si ya pasó una cosa así, puede volver a pasar. A ver, entonces, cuatro palabras que no son lo mismo, que a veces la gente las habla como si fueran lo mismo. Son diferentes. Sino que tienen que ver con lo mismo, sí, tienen que ver con lo mismo. Entonces, primera palabra, planeamiento. ¿Qué es el planeamiento? El planeamiento es el proceso por el cual se desarrollan los planes. Para hacer ese proceso de desarrollo de los planes hay su niveles de desarrollo en el planeamiento. Primer nivel de desarrollo, la planeación. ¿Qué es la planeación? Es pensar el futuro. Esta es la parte más filosófica del planeamiento. Es la filosofía del planeamiento. Yo hago planeamiento, ¿para qué? Para tener un mejor futuro. Nunca hago planeamiento para tener un mejor presente. Nunca. Ya el pasado no puedo hacer nada. El pasado ya fue, por eso siempre es un insumo. O yo puedo cambiar el pasado. Todavía no. Cuando haya máquina de tiempo, de repente, regresaré al pasado, cambiaré. Lo que yo sí puedo cambiar es el futuro. Y para cambiar el futuro, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer planeamiento. En cualquier parte. No solamente en el Estado, en su vida, en su barrio, en su casa, todo. Siempre hacen eso. Ahora, una vez que dicen, vamos a cambiar el futuro, lo primero que hace uno es planear. Hacer planeación. Es decir, determinar qué futuro queremos. Si yo no sé qué futuro queremos, no voy a hacer ningún plan. Cuando te enseñan internacionalmente estos cursos, el profesor en esta parte, yo no hago eso porque pero te pone un gráfico que es de Alicia en el País de la Maravilla. Cuando Alicia le pregunta al conejo, ¿qué camino? ¿Por dónde voy, conejo? Hay varios caminos. Y el conejo le dice, ¿a dónde quieres ir? Si sabes a dónde quieres ir, te puedo decir cuál es el camino. Entonces hay a veces en el Estado que la gente camina sin saber a dónde quiere ir. Entonces en el Estado estamos prohibidos de hacer eso. Porque la plata no es nuestra, es de todos los peruanos. Y a quienes estamos jalando es a todos los peruanos. Entonces primero tenemos que definir cuál es el futuro. ¿Cómo se hace eso? Pensando el futuro. Y hay que para eso soñar, ¿no? Porque es un sueño en realidad. ¿Cómo se llama técnicamente lo que se desarrolla en la planeación? Se llama situación deseada. Esa situación deseada es un futuro. Ese futuro tiene dos aproximaciones, tiene dos enfoques, enfoque futurista y enfoque futurible. El enfoque futurista es el de un futuro que no sé en qué momento se hará, pero que se va a hacer en algún momento. El planeamiento dentro del sector público tiene siempre un espacio, se llama un horizonte temporal. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo Nacional al 2021. Otro horizonte temporal de análisis, según la directiva, a 2030.
El plan estratégico sectorial multianual, 5 años. El plan de desarrollo concertado, regional o local, 8 años. Y si ahorita estoy haciendo un plan de desarrollo concertado, no puede pasar el 2021, dice la ley. ¿Por qué? Porque tiene que el espacio temporal estar articulado al espacio temporal del nacional. Yo no puedo hacer un plan al 2025, como hizo Lima, sabiendo que el de desarrollo nacional está al 2021. O sea, ¿con qué visión lo habrán hecho? Con la visión de Lima. O sea, que Lima es el Perú. No. Primero es el Perú y luego el Lima. Pero así está el plan de desarrollo metropolitano de Lima. No estoy maleteando a la Susana Villarán. La considero una persona importante, pero sus técnicos le recomendaron. Eso es culpa de ustedes. Pero le debieron decir, oye, aguanta. Preguntémosle a ese plan cuál es el horizonte temporal del plan. Por ponerles un ejemplo, ¿no? A mí me gusta poner ejemplos no para maletear, sino para que ustedes entiendan la sintaxis de lo que yo estoy comentando. Sin ejemplos, la teoría es fofa. Segundo tema. El plan estratégico institucional es de 3 años. Y el plan operativo ya saben que es de 1 año. Pero todos los planes entonces en el Estado tienen un espacio temporal. En ese espacio temporal yo tengo que ver cuál es la situación deseada que quiero, no al inicio, no a la mitad, sino al final de ese espacio temporal. Eso se llama futuro. Ese futuro en el Estado no puede ser futurista. No puede ser un futuro que no sepa en qué momento se puede realizar. Tiene que ser un futuro, y ahí entra el otro enfoque del futuro, tiene que ser un futuro posible. ¿Cómo se llama el futuro posible? Técnicamente, se llama futurible. ¿Qué es el futurible? Un futuro posible. ¿En qué espacio? En ese espacio temporal, en ese tiempo. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces cuando uno comienza a hacer la situación que desea, por lo general desea lo futurista. Y luego lo que tienes que hacer es ver si eso se puede hacer en ese espacio temporal, con los recursos que tienes a disposición para hacer esa situación de ser. Y cuando hablo de recursos en el Estado, ¿no? Si yo les enseño otro curso, creo que les voy a enseñar otro curso. Cuando hable yo de recursos, siempre hablo de 4 tipos de recursos. Los recursos del Estado, los recursos normativos, los recursos presupuestales y financieros, los más importantes, los recursos humanos, y luego los recursos materiales, logísticos, y ahora en ese grupo entran los tecnológicos, porque reducen bastante los costes de transacción. Esos son los 4 recursos. Entonces yo cuando pienso un plan tengo que pensar en esa situación deseada, si es posible, en ese tiempo. ¿Y cómo sé si es posible? Si tengo los recursos a disposición. Y así yo no me voy por un enfoque futurista, sino me voy por un enfoque futurible, que eso es lo que va en el enfoque. Una vez que ya tengo el enfoque futurible, esto se traduce en una imagen de ese futuro. Entonces, en función a esta definición de lo que deseo, yo tengo que definir cuál es la imagen del futuro, cuál es la forma en la que se va a condensar ese futuro. Y técnicamente, lo que produce la planeación es, técnicamente, algo que tiene que ir en el plan, ¿no? Eso que va en el plan, que se hace en la planeación, se llama la visión. Entonces, ¿la planeación para qué sirve? Para hacer la visión. Sin la visión, yo no puedo hacer el resto del planeamiento. Siempre tengo que tener una visión. Porque si no, estoy como Alicia, sin saber a dónde quiero ir. Entonces tengo que tener esa visión. Concepto de visión es la imagen futura posible del ente al que le estoy aplicando el planeamiento en un espacio temporal definido. ¿Cómo se hace la visión? Ya saben, ¿no? Primero defino una situación deseada, me cuido que no sea futurista en función al horizonte temporal, a los recursos y a lo que puedo ser capaz de hacer en ese espacio temporal, y luego que tengo eso que se llama futuro posible, determino cuál es la
imagen futura que voy a hacer. Una vez que tengo la visión, puedo hacer el siguiente desarrollo, que es la planificación. La planificación, ¿en qué consiste? Consiste en determinar qué voy a hacer para lograr eso que he planeado y cómo lo voy a hacer. Entonces, la planificación tiene esas dos sintaxis metodológicas. Es el qué más el cómo. Pero en función a cumplir eso que he planeado. Y eso lo hacen ustedes. O sea, estas cosas a veces, todas las cosas a veces son sentido común, ¿no? Si ustedes les digo, miren, ¿qué van? A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer de aquí a 5 años? Ya, también. Esa es su aproximación. ¿No? ¿Siguen escuchando? Su jubilación, me dicho. De 5 años, su imagen futura es verse jubilado. Entonces ella seguro que tiene que hacer algunas cosas para verse jubiladas. ¿Qué va a hacer para verse jubilado? ¿Le va a pagar ahorita, le va a pegar ahorita a su empleador? No, porque de repente la despide. Y de repente no llega a jubilarse. Entonces, ella, exacto. O sea, si esa es su visión, ¿no? Y así empiezan todos los planes. ¿No? Por eso les digo, alguna vez que hayan hecho planes de su vida, ustedes no han empezado de frente, vamos a hacer estos objetivos. No. Primero dicen que en general voy a hacer en ese futuro, cómo me veo en ese futuro. Pero luego, que ya sé que me quiero jubilar, yo la segunda pregunta que le tendría que hacer, ¿y qué vas a hacer para jubilar? Entonces, cuando uno piensa en el qué, ella me va a decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si me convence que eso que está queriendo hacer para jubilarse está bien, luego que le digo, ¿y cómo lo vas a hacer? Porque no, el cómo es importante. Entonces, la planificación se centra en ese aspecto. Sino que muchos confunden que la planificación es lo más importante. Lo más importante es el planeamiento. Pero ¿por qué confunden que la planificación es lo más importante? Porque es cierto que la planificación produce lo más importante en un plan. Produce lo que necesita el plan para tener vida. Si tú le quitas eso que voy a decir al plan, no se llama plan. ¿Qué tiene que tener entonces un plan para que tenga vida? De tal manera que es su corazón. De tal manera que si se lo quitas, el plan no es plan. El plan está muerto. ¿Cómo se llama eso? Los objetivos. ¿Y qué es los objetivos? Los objetivos es el qué. Entonces, ella tiene que tener para jubilarse sus objetivos. Si no tiene sus objetivos, de repente no se va a poder jubilar. Una cosa adicional que tiene que tener de esos objetivos, antes no se enseñaba así, se decía objetivos. Pero ahora estamos obligados metodológicamente a decir que no solamente es tener claro los objetivos, sino que los objetivos tienen que tener sus metas. Entonces, el proceso de planeamiento, ¿qué hace? Es un proceso que puede determinar los objetivos y las metas. A eso tiene que lograr el proceso de planeamiento. ¿Cómo logra eso el proceso de planeamiento? Claro, necesita un paso previo, es planear esos objetivos y metas. Y una vez que planeo esos objetivos y metas, determino cuáles son esos objetivos y cuáles de esos, en función de esos objetivos, son las metas. Y una vez que tengo claro el qué, que son los objetivos y las metas, puedo plantear recién
¿De acuerdo al qué? El cómo. ¿Qué es el cómo? Es la estrategia. La estrategia. Ahora, ¿por qué es importante los objetivos y las metas? Las dos, no solamente los objetivos. Porque el error que comete la mayoría en planeamiento, ¿cuál es? Que teniendo el objetivo, quiere hacer de frente la estrategia. Y tiene que tener cuidado con la meta. Porque si el objetivo es decir, voy a mejorar la educación en el país en colegios. Una cosa es que yo haga para un colegio, otra cosa es que yo haga para 10.000 colegios y otra cosa es que yo haga para 100.000 colegios. ¿Es igual? No. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es diferente? ¿El objetivo? No. ¿Qué es lo que cambia? Producto de que cambia la meta. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? La meta. De acá. Del planeamiento. No. Yo no les he enseñado eso. De lo que yo les he enseñado. Lo que cambia es el cómo. Cambia la estrategia. No piensen en los recursos. Los recursos no son tan importantes. Los recursos se usan después que yo tengo claro cuál es la estrategia. No antes. Los recursos no se usan teniendo claro los objetivos. Los recursos se usan teniendo claro la estrategia. Por eso falla el Estado muchas veces. ¿Por qué? Porque teniendo los objetivos quiere asignarle los recursos. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Le asignan los recursos de acuerdo a los objetivos. Ya, comienza a hacerlo. Y lo comienzan a hacer. Y luego se dan cuenta en el camino que esa estrategia que están haciendo necesita más recursos. Y piden más. Entonces dicen que está mal el plan. Sí, pues está mal metodológicamente el plan. El objetivo de repente está bien, pero como no hiciste adecuadamente la metodología, porque al final tiene una estrategia, pero lo has hecho después que te dieron los recursos. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es, teniendo el objetivo y la meta, hago la estrategia. Y luego, una cosa que tienen que aprender, para un qué hay varios cómo. Miren, a mí cuando yo enseño estos cursos no me gusta enseñar solamente la parte, cuando enseño la parte metodológica no me gusta enseñar solamente la forma de hacer las cosas, sino la forma de gestionarlas. Eso, lo que yo les estoy diciendo son tips de gestión. Eso no lo van a encontrar nunca en una guía. Es gestión. Claro, después de haber identificado, diseñado, implementado y evaluado varios planes, la experiencia que tengo te da cuenta que hay algunos tips. La ventaja que tienen ustedes es que no van a tener que fallar, como yo a veces he fallado, o no van a tener que tropezarse, como yo a veces he tropezado, porque yo les estoy contando cosas que ahora yo hago cuando me piden hacer un plan, para que no salga mal. Entonces, varios cómo, varias estrategias. Y yo tengo que elegir la estrategia. Entonces, para elegir la estrategia, se analiza tres cosas. Uno, la parte técnica. Es decir, cuál es la mejor estrategia para la que yo tengo capacidad organizativa como entidad, como territorio, como sector, como país, para poder llevarla a cabo. Esa es la parte técnica. Segunda parte, de análisis de la estrategia, para elegir esa estrategia, de entre todas las estrategias, la parte económica. Y ahí es cuando digo, tengo disponibilidad de recursos. Miren que he dicho, recursos. No solamente la parte presupuesto, sino los otros recursos. Y eso se analiza efectivamente desde lo económico. Y la tercera, nunca se olviden, la parte, aunque están grabando, pero ya tienen la parte política. En el Estado lo que hacemos son políticas públicas. Y si no tienes en cuenta la parte política, de repente tu plan nunca se va a hacer. Por más que técnicamente sea maravilloso y por más que económicamente sea eficiente.
sí entra. Pero si no convences a la parte política, no sale. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita entramos a esa parte. Estoy enseñando el concepto, ahorita entramos. Si hay una diferencia entre los activos. Entonces, una vez que elijo la estrategia adecuada, en base a esas tres... una recomendación. Eso que les he contado es cuando lo hacen desde su posición gestora o gerencial. Pero si tú eres asesor de un ministro, de un alcalde, un gobernador regional, es diferente el análisis de una estrategia cuando te la trae. Primero se analiza lo político, luego se analiza lo técnico y luego al último analiza lo económico. Por si acaso, se analiza diferente. Cuando tú lo planteas, técnicamente es técnico, económico, político. Pero cuando tú estás trabajando para el político, es al revés. Primero lo político, luego lo técnico y al último lo económico. Antes no era así. Antes el MEF decía primero lo económico. Pero el MEF ya aprendió que a veces lo barato sale caro. Entonces a veces hay que invertir un poco más en la estrategia. Eso está pasando ahora con los programas presupuestarios. El MEF no les pregunta cuánto cuesta el programa presupuestario. Lo primero que les pregunta es cómo es el programa. Y si convence de eso, de cómo es, luego le pregunta la parte económica. Es así como se trabaja ahora. Pero bueno, toda una batalla. Y ese es el origen. La estrategia, ¿de qué está compuesto? Está compuesto, ya les dije, de táctica. La estrategia que yo elijo tiene una táctica. Y la táctica tiene un conjunto de acciones estratégicas. Y las acciones estratégicas asociadas a la táctica tienen un conjunto de programas, proyectos y actividades. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Bien así, bien informal. El objetivo va a decir al mundial de fútbol. La estrategia, ¿cuál sería? Va a ir al mundial. Tener un buen equipo. Atrás. Tener un equipo. La táctica, ¿cuál sería? Ya tengo un buen equipo, ya. Yo les atraco, ¿eh? Tener un buen equipo. ¿Cuál sería la táctica? Ganar los partidos. ¿No? Claro, si tengo un buen equipo tengo que ganar. Esa es la táctica. Pero ganar todos los partidos. Ganar los partidos del local. Y ya después te digo, ¿que vas a jugar solamente local? No, pero ya, pues tienes una probabilidad de perder y visita, pero... Ya, pero su estrategia de él, su estrategia de él, ¿no? Se llama Gareca es ganarlo de local y perderlo de visita. no perderlo, por lo menos tratar de estar en Ya, pero esa es otra estrategia. Ya, estás cambiando ya. Ganar de local y, ¿qué dijiste? O sea, un empate de visita. Y sacar un empate de visita. ¿Está bien? Anda a sacar un empate a Argentina, a Colombia. Ya, entonces, ¿ven? La estrategia es la misma, lo que han dicho, pero las tácticas también tienen sus diferencias. Ahora, voy a escoger una táctica, la de él, pues, ganar de local y robar puntos de visita. Con empates, ¿ah? Él ha dicho puro empate. Ahí no queda, ya no puedes cambiar, ¿eh? Porque tú vas a empatar con Venezuela, con Bolivia, con todo vas a empatar. Entonces, él va al empate. Para hacer ganar de local hay acciones. Y para que empate de visita, otras acciones. ¿Entienden? Dependiendo de la táctica, se van dando las acciones. Entonces, error que a veces comete la mayoría. Tiene la estrategia y ya quiere hacer las acciones. ¿Y qué pasa a veces? Haces acciones incompletas, por no haber estudiado con claridad cuál es la táctica. Bueno, eso enseña a los militares. Los militares tienen una estrategia, pero antes de meterse a ver dónde ponen las tropas, dónde ponen el arsenal, dónde ponen los alimentos, tienen una táctica que ve todo el panorama para poder desarrollar adecuadamente la
estrategia. Y esas acciones se convierten en el plan de acción, que es la estrategia. Y ahí dejamos el fútbol. Lo mismo tienen que hacer ustedes en el Estado. ¿Cuál es mi mejor estrategia? Técnica, económica, política. Esa estrategia que dijo, ¿con qué táctica lo voy a hacer? ¿Qué tengo que ver? Todo el panorama de desenvolvimiento de la intervención. Y con esas tácticas que yo use, planteo recién mis acciones. Y en función de esas acciones en el Estado puedo hacer tres cosas. Puedo hacer actividades, puedo hacer proyectos o puedo hacer programas. Recomendación. Cuando hagan, primero hagan todas las actividades. Todas las actividades como. No hagan de frente. El error que comete la mayoría dice, ya, esta es la acción, ya hay que hacer este programa. ¿Pero por qué? Sí, porque hay que hacer un programa. ¿Pero por qué hay que hacer un programa? Entonces el error que cometen es que de frente quieren hacer programas, peor, de frente quieren hacer proyectos. Lo que van a tener después de las acciones es una serie de actividades. Entonces yo, la recomendación que hago es, hagan todas las actividades y luego, como van a tener un montón de actividades, las actividades se agrupan por afinidad. Cuando yo agrupo por afinidad y ese conjunto de actividades resuelve temas específicos de la intervención en tiempos bien definidos, eso se llama proyecto. Y así configuro un proyecto. ¿Y qué me van a quedar entonces? Proyectos y actividades sueltas, que nunca las voy a poder meter en un proyecto. Luego, ¿qué hago? Como tengo un montón de proyectos y actividades sueltas, luego digo, hay proyectos que tienen afinidad entre sí, que buscan una finalidad en común. Esos proyectos los junto, chequeo de las actividades sueltas cuáles generan valor a esos proyectos y la suma de proyectos más actividades se convierten en programas. ¿Y qué va a pasar en un plan? Van a quedar actividades sueltas, pero van a ser pocas. Y va a quedar todo estructurado en programas, proyectos y actividades. Y ahí se acaba la planificación. Ahí se acaba la planificación. ¿Y luego qué viene? La programación. ¿Qué se programa? Número uno, lo que se programa es el tiempo. Eso es lo que se programa. Yo les he dicho que el planeamiento tiene un espacio temporal. Ese espacio temporal lo tengo que programar. ¿Para qué? Para yo poder tener una orientación de cómo lo voy a ejecutar. Porque yo puedo decir, yo tengo este objetivo, yo tengo esta estrategia, tengo esta táctica, tengo estas acciones, tengo este programa, tengo este proyecto, tengo estas actividades, y lo voy a hacer en 10 años. Ya, está bien. ¿Y qué hago mañana? Que empieza el año 1. ¿Qué hago el otro mes? Del año 1. ¿Qué hago en diciembre? Del año 1. Ahora, ¿y qué hago el año 2? En enero. Y entonces necesito que todo eso que he dicho esté programado. Para eso necesito tener programar el tiempo. Lo que decía el colega. El plan operativo se programa por lo general anual, semestral, trimestral, mensual. Eso es lo que se usa. El plan estratégico institucional, que es multianual, 3 años, se programa anual, semestral. El plan estratégico sectorial multianual, que es 5 años, se programa anual, semestral. El plan de desarrollo concertado, anual. El plan nacional de desarrollo, anual. O sea, todos tienen un espacio de programación. Todo. Ahora, mientras más operativo es el plan, se recomienda que el espacio de programación sea más pequeño. Se usa mensual, pero eso una cosa importante, eso no está en ninguna directiva, eso es gestión. No está en ninguna directiva que tienes que programar así, semestral, anual, eso es un uso de gestión. Y como los usos y costumbres se van amplificando,
Si mañana alguien comienza a usarlo semanal, comienzan a hacer programación semanal. Y si alguien lo comienza a hacer diario y todo el mundo le gusta, se pone de moda, todo el mundo lo va a hacer diario. Ahora, cuando uno gerencia algo, porque acá hay que ser francos, el planeamiento se gerencia en diferentes niveles jerárquicos. Desde un equipo de trabajo, una jefatura, una unidad gerencial, una dirección general, un gerente general, un ministro. O sea, todo eso son diferentes niveles jerárquicos. Cada uno tiene su responsabilidad en el proceso de gestión del planeamiento. Entonces, mientras más operativo, más específico es el nivel funcional, el periodo de gerencia del planeamiento tiene que ser cada vez más corto. Yo, por ejemplo, soy jefe de una unidad orgánica, entonces mis equipos el plan operativo para mí es referencial, pero mis equipos saben que tienen que programar ¿qué? Mensual y semanal su trabajo. Y las personas lo pueden llegar a programar semanal y diario su trabajo, dependiendo de la referencia. ¿Para qué sirve eso? Cuando está programado más específico, ¿qué logra? Que haya más control y haya más autocontrol, porque la gente dice que este día tengo que hacer A más B más C. Ya sabe que si no hace A más B más C, el C que no hace lo va a pasar al siguiente día. Pero la semana tiene su meta y la semana acaba el viernes. Y si ya lo pasa la siguiente semana, ya está retrasando. Entonces el gerente llega y le dice, ¿qué vas a hacer esta semana? Sí, ya lo vas a hacer la otra semana. Entonces tu esfuerzo aumenta, ¿no? Entonces tú tienes capacidad de control, ¿no? Sí, acá. Disculpe, tenemos un planeamiento estratégico estatal. ¿En qué se diferencia un planeamiento estratégico estatal con una privada? En realidad los procesos son similares. Sí. El fin es el mismo, un tema económico, un tema poblacional. Pero en empresas que nosotros manejamos planes de 5 años, ¿no? Quizá un poco más de tiempo, dependiendo de la jerarquía de la empresa. Tenemos procesos de manejo allí, cronogramas, y manejamos todas esas estrategias que usted nos está comentando. Pero en el enfoque, en esencia, ¿alguna diferencia? Sí, hay una diferencia bien importante. Que la empresa tiene más grado de libertad en dos aspectos: en su oferta y en su demanda. O sea, una empresa elige su público objetivo. El Estado a veces no puede elegir per se su público objetivo, ¿no? Aunque ahora ya al privado también le están poniendo a veces por medidas de discriminación que tampoco puede decir, antes había estos letrerazos, ¿no? Se reserva el derecho de atención. A ver, saca tú en una entidad pública eso. Te rompen el kiosco. Un privado podría hacer eso. Entonces, ese enfoque de demanda. Entonces yo tengo el privado, como privado yo pongo mi demanda para determinado público objetivo. El público tiene que atender al ciudadano, que tiene derechos y obligaciones, deberes. Entonces, dependiendo de tu intervención, tienes que hacer una atención focalizada o universal. Y encima, este es un concepto que se llama valor público. Encima, esos ciudadanos tienen diferentes preferencias individuales. La empresa dice, no, yo le voy a atender acá a los que compran Ferraris. ¿Y cómo discriminan al resto? No es que tú no puedes entrar a una tienda de Ferraris, tú puedes entrar, pero ¿cómo lo discriminan? Por el precio. Le dice, este Ferrari cuesta $500.000. Si tienes $500.000, por favor. Pasa, Gerard. ¿No? Entonces, me estaba entendiendo lo que te... En el público, ¿no? Tú tienes que ver cómo atiendes a todos. De diferentes roles. Rol interventor, rol de bienestar, rol subsidiario. Son roles que tiene el Estado. Pero yo no le puedo decir, a ti no te doy salud. No, es que yo no tengo plata para atenderme. Ya, entonces para eso existe el SIS. Te inscribo y te subsidio toda tu atención.
¿Cuánto vale el CIF para ti? No tengo nada, soy indigente. Allá, gratis. No, soy contra super archipobre, una choza, un sol pago. No, sí tengo algo, pero ya, un semicontributivo, 20 lucas. No, soy un trabajador de Ripley. Van y tiran al CIS y pagan un semicontributivo. ¿Ven lo que estoy tratando de decir, no? Cuando el público atiende a diferentes preferencias individuales, ¿qué es lo que pasa? Atiende una preferencia colectiva. Y ese es el desarrollo desde el punto de la demanda. Esa preocupación no tiene el privado. Entonces, para hacer planeamiento, tiene mucha flexibilidad. Segundo, enfoque de oferta. En tu funcionamiento. El privado, recontra flexible. O sea, voy a poner un ejemplo, ¿no? Plan operativo. Viene un carro a un taller privado. Entonces viene el ayudante y dice, oye, maestro, no hay una tuerca que falta para ya entregar el carro y que nos pague $5.000 por la reparación. Una tuerca. Oye, pídele la tuerca al otro de acá, que te preste. O no, ¿sabes qué? Anda a la ferretería y dile que te dé la tuerca, que yo voy y pago. O no, hermano, tú tienes 2 lujitas para la tuerca. Y yo te doy, que paga los 1.000, te doy. Si me va a quitar de mi pasaje, ya, en el Estado. Falta la tuerca. ¿Por qué se ríen? Te voy a explicar. Tengo que hacer una requerimiento. Luego tengo que ver que esto esté en el plan. Luego, certificación presupuestaria. Luego, que lo vayan a comprar. Ya, y si a alguien se le ocurre que eso no lo puede comprar de manera individualizada porque puede ser un fraccionamiento, no, primero hay que ver cuántas tuercas necesita toda la entidad. Un estudio de necesidad. Ver 100.000 tuercas, ya te fregaste porque entra un proceso de licitación que dura 3 meses para que te den las 100.000 tuercas, y ahí recién cuando ingrese y se pague y se verifique a patrimonio, haces el pedido de la tuerca y ahí llega la tuerca. Sé que me pongo así bien dramático porque en realidad de repente lo puedes hacer más rápido, pero estoy poniéndote el dramatismo como para que te des cuenta la diferencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una mayor exigencia de planificar tu oferta, tu funcionamiento, para que eso que yo estoy diciendo también se pueda hacer en 1 hora. Yo les digo que eso yo lo puedo hacer en 1 hora. Hay que conocer toda la sintaxis normativa que te pueda permitir hacer ese pedido de tuerca en 1 hora. ¿Qué no puedes hacer, por ejemplo? Vas a tu jefe y le dices, falta una tuerca. Oye, pone tu plata, pon la tuerca y de ahí te devuelvo. Sí, yo sé que sucede, pero eso hay que tener cuidado. Puede generar algunos problemas administrativos, civiles o penales. Yo he visto gente que se iba a la cana por actuar de buena fe. Y se iba al juicio todavía, no, el juez me va a decir gracias por tu compromiso con el país. Se fue al juicio y el juez le dijo, ¿qué usted detenido? Lurigancho. Lo sé. Y ahí con unos amigos hemos hecho una colecta para que no lo saquen, sino que lo anulen su juicio con una reconsideración al juicio, y producto de que aceptaron la nulidad, lo han sacado. Pero se comió la Navidad y 3 meses en Lurigancho por una cosa de 12.000 soles, que había sucedido 3 años antes del día que lo metieron al juicio. Ya no trabajaba en ese sentido. Así pasa en el Estado. En el privado, esas cositas son muy flexibles. En el público son más rígidas. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el público? Conocer todo el abordaje normativo que tiene el proceso de capacidad organizativa para hacer que el Estado funcione. Si yo conozco eso, puedo planificar. ¿Qué? La estrategia. Ahí está el kit en la estrategia.
Si yo tengo clara la estrategia, en el Estado, ¿no? En el privado también, sino que la estrategia en el privado, que todavía el Estado está entrando con esto, en el privado, las mejores empresas que tienen, procesos. Acá en el Estado está comenzando a entrar con la gestión por procesos. Entonces la estrategia está llena de procesos, lo que tú decías, procesos. El privado sabe que todo es con procesos. Y es más, hasta certifica sus procesos. El Estado acá todavía no tiene procesos. O sea, sí tiene procesos, sino que no lo tiene como el privado, documentado, normalizado, parametrizado y certificado. Esa es metodología ISO que les estoy contando. Pero lo dejo ahí porque ese es otro curso, se llama gestión de procesos. Entonces, regresamos a la realidad. Entonces, una vez que tengo los programas, proyectos y actividades, y tengo el tiempo, que es lo primero que se programa, ¿qué se programa en ese tiempo? Se programa dos cosas. Se programa la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es la cantidad de logro que alcanza la intervención. Que ese es el concepto de la meta. Entonces ahorita, para enseñar esta parte metafísica, voy a enseñar la diferencia que decía la colega. ¿Cuál es la diferencia entre objetivo y meta?